Economista Mariano Cáceres, a quien saludamos. Mariano, buenas noches, bienvenido. Hola Gastón, hola Fede, hola a toda la audiencia. ¿Cómo estás, Mariano? Muy bien, expectante te diría, para ver qué pasa en estos días que son bastante movidos y cambian bastante en el minuto a minuto. Yo estoy esperando expectante el feriado largo. Qué lindo. Qué lindo. Pero para que se tranquilice un poquito algo. Calma. O sea, al menos te cierra el banco. La casa de cambio, el arbolito no. Pero. Ahora, vos sabés que tomamos disparador para charlar de la crisis actual el video que compartíamos del año 1962, Tato Bores. Loco, han pasado 60 años. No ha cambiado nada. Es la crisis cíclica argentina. Básicamente, financiamiento del gasto con emisión o financiamiento con deuda. De vez en cuando se te acaba el financiamiento con emisión por la inflación, se te acaba el financiamiento con deuda externa, tenés crisis de deuda externa, crisis fiscal, empieza todo el problema de nuevo. Es decir, el problema es que cuando termina, el fin de ciclo son muy disruptivos. O termina con hiperinflación, termina con default, y termina con, sobre todo, la gente sufriendo. Ese es el principal problema. Y hay que empezar a no decir, che, esta es la última vez que va a pasar. Es la última vez que va a pasar, va pasando, es cíclico. Pero hace décadas que nos vienen diciendo, este es el último esfuerzo que hacemos todos en pos del futuro. ¿Te hablamos? Ya estoy harto, tengo 45 años, ya estoy harto de escuchar esa frase. Y ahora vamos a tener que escucharla de nuevo, desgraciadamente, porque en algún momento para las soluciones que hay, que traigan cualquiera de los tres candidatos en menor o mayor medida, implican sacrificios, desgraciadamente. Es una cuestión técnica, no hay nadie con una solución mágica, porque no hay soluciones mágicas, es decir, no fue magia, te diría. Es decir, si vos gastás más de lo que te entra y lo tenés que financiar caro, tenés un problema. A veces vos podés gastar más de lo que entra con determinados objetivos específicos, para hacer crecer la infraestructura o la capacidad instalada del país, pero si tenés una capacidad de financiamiento, una tasa barata, a la tasa que se financia en nuestro país, no funciona. Imposible. No funciona. Y el problema es que la coyuntura de los últimos años siempre ha sido atacar el corto plazo. No hay nada pensado en el largo plazo, no hay un proyecto de país en largo plazo. No tenemos un acuerdo político donde hay una regla fiscal para decir, che, se gasta hasta acá, nos pongamos de acuerdo en esto, después vemos en qué lo gastamos, pero se gasta hasta este punto. Como tienen algunos países de la región que tienen alguna regla fiscal en la cual no se pueden pasar de esos límites sin acuerdo del Congreso. Uruguay, Perú, Chile, hasta Brasil te diría. Y tienen solucionado sus problemas con la inflación. Tienen solucionado sus problemas con la inflación. Bolivia, Paraguay. Paraguay te digo que es el ejemplo. ¿O no? Si querés el paraíso, sí. Tienen otro... Si ya que no te gustaba la timba, no te va a gustar Paraguay. Pero en eso han solucionado su problema de la inflación, que tiene la madre del principal de los problemas, independientemente de que se puede discutir con algún colega de que, está bien, nosotros tenemos un problema básico que es que exportamos lo que comemos. Bien. Entonces, a veces los precios internacionales nos afectan y nos pueden afectar a los precios. Para eso existen políticas, también existe la administración del tipo de cambio para esas situaciones. Es decir, vos viste que en algunos países sube y baja la cotización del dólar dentro de límites razonables en función del ciclo económico, claro, y en función de lo que quieren hacer. Bueno, nosotros la realidad es que no tenemos capacidad de administrar la moneda hace rato, ni por el lado de cuidar el peso, ni de usar la devaluación en momentos en donde uno tiene que cuidar determinado aspecto o tiene que salir a atacar determinado otro. Es decir, el control de la moneda como instrumento para equilibrar los shocks internacionales lo hemos perdido hace rato. Mariano, la historia. Sigo anclado al hecho histórico. ¿Nos podemos remontar? ¿Tiene similitudes a inicio de crisis en la que estamos transitando a la del finales de los 80? Sí, tiene parecido. De hecho, sí, hay un libro de Torres que es Diario en un quinto piso, que de hecho lo recomendó incluso la vicepresidenta. Se lo recomendó al presidente, se ve que no lo leyó, me parece también. Bueno. No sé cuál no le habrá leído, pero pensando ahí, cuenta el recorrido de ese libro, es bastante interesante,
Y si nosotros nos ponemos a pensar, 89. 89, vamos a declaraciones de hace poco de candidatos. Los principales referentes económicos de Menem, que es el que termina ganando las elecciones del 89, Cavallo, Guido y Tela, empezaron a fogonear con que había que sacar los plazos fijos, con que la dolarización era un camino o la convertibilidad otro. Eso empieza en febrero se le acaban los dólares al Banco Central el 6 de febrero del 89 y eso da un disparador que en abril ya tenías una hiper galopante. Julio fue el mes más álgido con un 196% de inflación mensual que con la asunción de Menem y el plan Buch-Born, que de esa época el plan BB, calma durante unos meses, pero en diciembre vuelve la escalada. Y ahí viene el recuerdo era 1.000 australes por dólar, al 10 de diciembre, 8 de diciembre eran 1.000 australes por dólar, y ya el 18, 20 de diciembre eran 1.830 australes por dólar. Y lo divertido es que dentro del cóctel de iniciativas existió en el medio alguien que hablaba de tipo de cambio desdoblado, es decir, un tipo de cambio comercial y uno financiero, duró 15 días y liberaron todo, tipo de cambio, precios, todo, y allá arrancó el segundo shock hiperinflacionario. Es decir, ojo con jugar con muchas de estas cosas cuando uno tiene funciones políticas y hacer declaraciones tan fuertes tiene impacto, y el problema es que esas mismas declaraciones que a Menem eventualmente le sirvieron para hacer mientras peor mejor, la realidad es que le afectaron un año y medio de su gobierno también. Es decir, el problema es cuando empieza, capaz lo podés tratar de terminar de empujar, el problema es cuando termina. Sobre eso te consulto puntualmente, porque hoy se discute, por estos días políticamente hablando, las responsabilidades al respecto de esta escalada de esta semana del dólar, superando los 1.000 pesos. ¿Son solamente las declaraciones de un candidato? ¿Esto viene con una problemática anterior de base? ¿O también ha influido esta cuestión de equiparación de dólares por parte del gobierno? Punto número 1. El Banco Central no acumuló reservas. Está bien, este año puede ser una excepción. Yo lo entiendo, que hubo una sequía que nos hizo perder más de 20.000 millones de dólares. Es real, pero el año pasado tuvimos una cosecha récord y tampoco se acumuló un dólar. En ese sentido, lo que uno tiene que tener en cuenta es que las variables macro están desordenadas, están distorsionadas, y esto es como un poquito más de leña al fuego, es decir, el fuego ya viene creciendo, y bueno, le echó un tronquito más, un poquito de nafta. La verdad que sí, pueden ser irresponsables eventualmente para una posición de liderazgo en las encuestas, pero al final del día, si nosotros tuviéramos el Banco Central con 10.000, 15.000 millones de dólares de reservas netas positivas, vamos a decirlo vulgar, nos cagamos de risa de esa situación, digamos. Ahora, ¿y cómo influye con esta situación ya consumada el comportamiento del argentino promedio yendo en masa, y no estoy hablando del candidato, haciendo filas interminables en búsqueda del billete verde? ¿Cómo influye esto? Esta reacción natural, uno diría, ¿no? Sí, pero eso no te termina de mover la aguja. La cantidad de dólares que puedo comprar a alguien haciendo una cola no te mueve la aguja. De hecho, esos mercados son bastante chicos, son ínfimos. Los que mueven dinero de verdad, que son los que tienen que mirar de referencia, o si quieren uno solo para mirar de referencia, a ver si hay escalada, tiene que ser el contado con liquidación. Ese es un mercado grande. De hecho, hoy hemos tenido nuevas regulaciones al respecto para el tema bursátil, en los cuales se ha empezado a limitar a 200 millones de pesos por día si quiero hacer una compra superior. El CCL, tengo que pedir autorización 5 días antes. Es decir, son filtros. Es decir, capaz que esos números que estamos hablando parecen muchísimo, pero hay empresas o personas individuales en el país que tienen poder para hacerlo. Es decir, ese es el que se mueve de verdad. Y la realidad, yo le voy a echar la culpa a lo que decía Tato Bores de la gente o no. No, la gente lo que busca es proteger su patrimonio ante una situación es natural de altísima inestabilidad. Claro.
es como siempre hablamos nosotros. Bueno, mirá, cubrite con lo que podés, si sos empresario, de mercadería. No me venden más a mercadería o no tengo espacio en mi almacén para seguir guardando mercadería y no estoy vendiendo lo suficiente. Porque esto termina siempre con caídas en la actividad económica y por lo tanto cae en la venta. ¿Qué hago con los pesos? ¿Los mantengo? Y mirá, tener pesos en una situación en donde la inflación te golpea, en donde hay una devaluación oficial que está latente, porque ya mostró las cartas Ya Massa. está cita. Pero ya sabemos todos que después del 22, si no se da un resultado, hay devaluación. Y por lo menos la que le sirva para transitar hasta el 10 de diciembre. Pero si el anterior no sirvió, duró 2 días. Duró, y te diría que duró en términos de competitividad 2 semanas y media, casi 3, en términos de competitividad. Se lo comió la inflación, te lo come la inflación. Olvídate. Y te lo aceleró. A ver, también justo el contexto internacional no ayuda porque el dólar se viene fortaleciendo. Claro. Al fortalecerse el dólar, ¿por qué sucede? Suben las tasas largas de interés de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace un inversor global que tiene la posibilidad de acceder a distintos países? Y dice, bueno, mirá, voy a sacar plata de los emergentes y me voy a ponerla al 5% en dólares en Estados Unidos. Que asegura. Que es una buena tasa y es el producto financiero más seguro del mundo. Es decir, todos los flujos financieros intervienen muchísimo en esto y no nos están dando una mano, nos están empujando también un poquito más y nos hacen perder competitividad. Entonces, en ese escenario, una devaluación que hay latente del tipo de cambio oficial. Vamos a otro aspecto, un cambio incluso, o por lo menos propuestas de cambio de régimen monetario. ¿Y qué voy a hacer yo con los pesos? ¿Me voy a quedar en mi casa con los pesos? Bueno, párate, ahí está, quédate ahí, porque nos retrotraigamos a los 90, cuando estabas describiendo los 90, uy viejo, se me ponía la piel de gallina porque era de una similitud tremenda. Pasó todo lo que está pasando ahora, hasta con las declaraciones públicas, ¿sí? ¿Qué sigue? La hiper. ¿Qué sigue? La hiper. Bonex, para evitar la Bueno, hiper. parate, es que eso te iba a preguntar. Y tenemos el plan Bonex a la vuelta, porque vos tenemos la LELIQ, que es una bomba atómica eso. Claro, vamos a eso. ¿Qué sigue? Y ahí me meto en la LELIQ. La escalada era altísima del tipo de cambio. Al ser tan alta esa escalada, lo que empiezan a evaluar es, el Banco Central tiene un déficit cuasi fiscal muy alto. Un déficit cuasi fiscal es decir que el Banco Central en su balance pierde dinero. Exacto. Al perder dinero tiene más pasivos. Y los pasivos del Banco Central es tener más pesos. En el lado del activo tiene lo que son las reservas, dólares, oro, el swap con China, etcétera. En el pasivo tiene todo lo que son pesos. Bien. Los pesos que le debe a los ahorristas, a la gente. A los bancos. A los bancos. Bueno, en esa situación dicen, hay muchísimos pesos metidos en plazo fijo. La tasa mensual era de 600% en ese momento. ¿Cómo? La tasa mensual no, era de 600%. Ah, bien. Era de 600% y no convenía. porque querían evitar un nuevo fogonazo de la hiper. Claro. ¿Qué se decide? Se decide hacer un plan Bonex. ¿Qué fue el plan Bonex? Dijeron, bueno, miren, toda esta plata que está acá desapareció. Con un dólar a 1900, 1800 de tipo de conversión, convertían todos tus pesos a dólares, sí, pero metidos en un bono, que era pagadero dentro de 10 años. Bien. ¿Qué pasó? Digamos, vos ibas al banco, a los que eran superiores a $1.000.000 de australes, que eran $500 más o menos en ese momento, es decir, serán $1.000 de ahora, $1.000.000 de pesos, pero bueno, todavía no es diciembre. Ya estamos, tenemos tiempo todavía. Llevamos derechito. Para que tipo la historia no se repite, pero rima. Entonces, en ese sentido, dijeron, bueno, mira, vamos a entregar estos papeles, que son el plan Bonex, yo te voy a dar este papelito, y vos decís, bueno, mira, si yo voy y lo vendo, a mí me van a dar la cantidad de dólares que corresponde a esto. No, era descuento, ellos pensaban ya, digamos, de movida cuando lo generaron al plan, era un plan de un 50% de descuento. Es decir, yo lo podía vender a la mitad
de lo que eran la cantidad de dólares que eventualmente correspondían. Ay, cómo licuaste. Pero pará. Cuando empezaron a cotizar el primer día, porque hubo feriados bancarios por varios días en enero, pues empezó en enero eso, el primer día cotizaban a 19 centavos de dólar. Por dólar cotizaba 19 centavos de dólar. Es decir, la licuación fue monstruosa. No, casi el 90%. Pero no termina ahí. En abril que sigue, empezó la hiper. No lo pudieron parar ni siquiera con ese plan. Ni siquiera con ese plan. Es decir, ojo con todas estas declaraciones y a veces con movimientos no planificados, claro, porque tienen respuesta. Imagínate, tuviste con hiper el año anterior, el 89, y con hiper en el 90. Y se terminó de calmar a finales de los 90, o empezó a calmarse a finales del 90, con la convertibilidad. Y bueno, ya ahí sigue la otra parte. La convertibilidad empezó con inflación en dólares de un par de meses, de tasas altas. Pero bueno, no les quiero contar toda la película mala. Le estoy spoileando todo. Ojalá que no sea spoiler. Ojalá que no esté spoileando todo. La declaración más dura de la noche. No, que no sea spoiler. Bueno, la verdad que, hablando en serio, estás relatando lo que pasó fines de los 80, principios de los 90, con una exactitud en cuanto a su similitud con lo que está ocurriendo ahora que da escalofríos. Por lo cual, salvo el negacionista, aquellos que elegimos el sentido común y la lógica, sabemos que es muy probable que el camino que acabas de relatar, que es historia, lo repitamos. No sé si se repite, pero rima, volvemos a lo mismo. Es decir, en economía tenés un set de herramientas, 20, 30 herramientas que son las mismas y hay que ver cómo las combinás. Ese es el problema. Entonces, yo lo combiné de tal manera y bueno, se da tal cosa. El problema es que siempre las combinamos medio parecido y si buscamos siempre la misma solución para el mismo problema y no da resultado, y bueno, hay algún problema a la larga, es decir, en la toma de decisiones. No voy a tropezar 10 veces con la misma piedra, pero eventualmente es parecido, sobre todo en algunas magnitudes. Es decir, vamos al tema de las LELIQ, si querés, que es el tema. ¿Cómo es? Yo tengo mis pesos, voy al banco, hago un plazo fijo. Sí. El banco tiene como función prestar ese dinero. Se lo puede prestar al sector privado o al sector público. Sí. Bueno, como el sector público, el Banco Central, le paga una tasa que es alta y encima es seguro porque no tiene riesgo de crédito el Banco Central si tiene la máquina de emitir los billetes, digamos. Claro. ¿A quién le voy a prestar? ¿Al que tiene la máquina de imprimir los billetes o a Tom Yugo? Exacto. Y bueno, le presto al que tiene la máquina de imprimir los billetes. El tema es que eso hoy representa 3 veces la base monetaria, que es el dinero que circula en la economía. Circulando. Si vos soltás esas 3, no vuela. El problema es, bueno, ahí va a venir la discusión. Bueno, pero pará, no puedes soltar las 3 porque hay institucionales que no van a usar toda la plata allá. Bueno. Tenés plata que son de organismos públicos. Bueno, saquemos 1/3. Duplicás la plata que hay en la calle. Es decir, es una problemática a tratar bastante importante. Que es real, va a haber colegas que te van a decir, mirá, hoy tenemos un problema que es una demanda de dinero muy baja. ¿Qué es demanda de dinero muy baja? Ustedes les debe pasar, cobran los pesos, compro ya lo que tengo que comprar, invierto ya lo que tengo que invertir, adelanto lo que tengo que adelantar y no quiero tener un peso. Exacto. O el resto lo dejo a una tasa de interés. Bueno, no hay demanda de pesos, nadie quiere tener pesos. Los pesos transaccionales que están en la base monetaria, cuando digo transaccionales, la plata que tengo, la dejo en la billetera, total la gasto la semana que viene. ¿Sí? No, la perdés. Por eso no pasa. Eso históricamente es el 7, 6, 8% del PBI. Hoy está el 2% del PBI, es decir, la demanda de dinero... ¿Es un mínimo histórico eso? Te diría que no. Creo que en el 89 fue más baja. Ah, bien. Pero están cerca. Claro. Pero están cerca. Sí. Es decir, se puede solucionar generando confianza, y si yo genero confianza, la gente va a volver a tener un poco más de pesos, entonces desarmo una parte de esa bola del LELIQ, que es donde termina la plata de los plazos fijos, porque dijimos, plata, banco, hago el plazo fijo, banco se da vuelta, va al Banco Central y le dice, tome señor Banco Central, Banco Central dice, tome un papelito, LELIQ. Entonces, en ese escenario, habría que generar confianza.
Ahora, la realidad es, ¿alguno de los tres candidatos genera la confianza como para llevar a cabo ese plan? No tengo la respuesta. No tengo la respuesta. La última pregunta. Yo tengo muchas preguntas, Gastón. Muchas preguntas. Sí, pero no tengo... para la cotidiana, para la diaria. La trepada monstruosa del dólar está directamente proporcional, si ven los números, al retiro o a la eliminación o el desarme, técnicamente desarme, de los plazos fijos. Se ha caído abruptamente desde agosto. En términos reales. De agosto. Ahora veía agosto, pero es impresionante la caída. Sacó la gente la gente de los bancos. El primer punto de caída muy fuerte fue el día pospaso. Se subió la tasa. 14 de agosto. Se subió la tasa. Muchos decidieron comprar otra vez plazo fijo. Sí. Volver a renovar. Pero la caída ha empezado. Todavía no hemos llegado al punto de ese día de falta de renovación. Bien. Pero en términos reales viene cayendo aceleradamente. Es cierto, es real. Entonces es un tema que van a tener que atacar probablemente este gobierno, no sé si el próximo, por la velocidad que viene teniendo. Bueno, esa era una de mis consultas. ¿Le sirve hoy al gobierno para atacar lo que está pasando ya? ¿Subir aún más la tasa en cuanto a lo que son los plazos fijos? Claro, la tasa de interés de referencia. ¿Y hasta dónde sirve? Digo, porque también tiene un efecto colateral eso. El efecto colateral que tiene eso es... Hoy con la tasa nominal anual de 118%, sí, que es una tasa efectiva de 200%, cada 3 meses se genera en el LELIQ una base monetaria más. Es decir, les aviso que para diciembre, con la tasa que ya existe, 4. va a tener 4. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Te da un aire ahora, pero te da una problemática grande para después. Exacto, capaz que te da un cortito de un mes, decir, bueno, ya está, se renueva el plazo fijo. Pero el tema es el que está mirando estos números de atrás. El analista te dice, che, ojo que no vas a tener un problema por 3, lo vas a tener por 4. Entonces, en esta dinámica, eso eventualmente es inflación futura o eventualmente suba del dólar a futuro. Digamos. La otra, muy cortita. Un feriado cambiario aparentemente no fue opción esta semana. Vos responderás por qué. ¿Es opción la semana entrante en caso de que arranque el día martes algo movida la situación? ¿Se evalúa? ¿Sirve, no sirve? Yo creo que siendo el ministro de Economía el candidato a presidente del oficialismo, sería muy malo para su imagen y para su potencialidad o posibilidad de llegar a un balotaje eventualmente. Exactamente. Entonces, me parece que no está dentro de las posibilidades. Deberíamos ver la magnitud de los eventos, que ojo, un 10%, un 9% en un día de escalada es mucho. Es una barbaridad. Es mucho. Es una barbaridad. Mariano, te agradecemos la charla, el repaso histórico y la unión de tremendas similitudes con lo que está ocurriendo hoy en Argentina. Te agradezco, Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Mariano.